orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, dice la Escritura. Vamos a orar, por favor. Padre, porque ¿quién de nosotros, Señor amado, es capaz de poder entender la oración como tú la demandas, Señor? Sino solo tu buen espíritu, Señor. Por esa causa pedimos en esta noche, Padre, que hables a nuestro corazón, que nos des palabras de vida, Señor, ya que como peregrinos, como pasajeros, requerimos, Señor, de la instrucción, de esta instrucción tan necesaria, de esta parte de la armadura del cristiano, Señor, para poder estar firme como lo indica tu palabra. Te pedimos, por favor, que hables de acuerdo a nuestra necesidad, que uses tu palabra para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, para prepararnos para toda obra buena de justicia y de verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pero mientras estamos en el mundo, hermanos, ¿quién de nosotros puede estar seguro de estar en una posición muy agradable o muy cómoda? Ninguno de nosotros. ¿O quién es demasiado santo como para ya no necesitar de las oraciones? Ninguno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo está dando la instrucción, porque esta parte de la armadura es muy importante y tristemente, hermanos, es la que menos se usa. Tristemente es de la que menos se depende. Cuando hablamos nosotros de oración, estamos hablando de implorar la asistencia de Dios. A eso nos referimos. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de la ayuda sobrenatural de Dios. No debe de quedar la menor duda para que nosotros podamos convencernos de que sin su ayuda no podremos llegar al final. Amén. Eso debe de quedar claro. Por eso el apóstol pone, de alguna manera, da algunas instrucciones para que nosotros podamos estar convictos, bien nutridos, bien alimentados, hermanos, bien instruidos, y que obviamente ustedes como hermanas en Cristo, como mujeres que profesan piedad, puedan hacer de esta parte de la armadura de Dios una herramienta cotidiana, hermanos. Nosotros tenemos aquí una reunión de jueves donde solemos juntarnos para poner las cargas y orar al Señor para que Él pueda, pues, bien andar todas esas peticiones y que se vayan cumpliendo de acuerdo a sus propósitos. Pero la verdad, hermanos, es que si nos conformáramos con una reunión de jueves solamente, pues estaríamos muy raquíticos, estaríamos enfermizos, estaríamos prácticamente, hermanos, en los huesos espirituales. No, nosotros tenemos que convencernos que si vamos a implorar la ayuda de Dios, la asistencia de Dios, es porque necesitamos defensa en contra de nuestros enemigos espirituales. Amén. No hay modo de hacerles frente y las situaciones requieren su asistencia, una asistencia de continuo, una asistencia continua, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que quitar el error de pensar que la oración es rezar. No, hermanos, porque las circunstancias son muy variadas, las circunstancias son muy diversas. Casi que la estructura ósea espiritual de la oración es confesión de pecados. Es prácticamente dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Tiene que ver con orar por otros. Esa sería la estructura. Entonces, si yo agarro y comienzo a rezar, hermano, no estoy tomando la oración como debiera, porque en el rezo solamente estoy repitiendo palabras escritas, o estoy copiando lo que otro hermano eleva en su oración. No tiene sentido. No, la oración tiene que ver con yo necesito la asistencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Yo necesito su ayuda. En mi diario vivir, las circunstancias en mi casa, las circunstancias en la iglesia, las circunstancias en mi persona son variadas y distintas. Y es por eso que yo necesito su asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decíamos en un inicio, ¿quién está tan bien acomodado en este planeta, hermanos, caído, en esta tierra que está maldita, como para decir, yo no necesito que oren por mí? O yo no necesito orar. Ninguno de nosotros. Entonces, el apóstol, hermanos, nos deja ver, hermanos, que de alguna manera no es que cuando él dice, vayamos, fíjense lo que dice, orando en todo tiempo, no está queriendo decir, hermanos, que descuidemos nuestras demás actividades o responsabilidades religiosas o seculares. No se refiere a eso. Se refiere que nosotros vamos a buscar tiempo para estar en ese estado de necesidad, de petición ante Dios. Y hermanos, ¿qué tiempos son los más especiales para buscar ese tipo de comunión o de ser impregnados de la presencia de Dios, hermanos? Pues nada más que por las noches o por la madrugada, porque al final de cuentas, ¿quién está ocioso desde que se levanta? Yo pregunto. Siempre hay cosas que hacer. Y por más que queremos dormirnos temprano, siempre salen nuevas responsabilidades. ¿Saben ustedes que una de nuestras hermanas sufrió un accidente y de alguna manera necesita donadores? ¿Sí? Y una de las peticiones que nos hicieron es que no vayamos desvelados. Pero hermanos, nosotros llevamos de desvelo varios meses, o sea, entonces yo no sé si vayan a aceptar la sangre, quisiera que oraran por mí, me tocó donar para que acepten mi sangre y que Dios le pueda bendecir a mi hermana. Porque las necesidades son diversas. ¿Sí me explico? Y tenemos que estar bien dispuestos para toda buena obra. Por eso, no está hablando de que vamos a descuidar, ¿verdad? Y nos vamos a ir al otro extremo y como monjes nos vamos a meter de alguna manera, solamente nos vamos a enclaustrar y vamos a dedicarnos nada más a orar todo el día, sin ser de beneficio, sin tener un provecho para los demás. No se refiere a eso. Se refiere que vas a sacar tiempo en medio de todas tus responsabilidades, pero tú necesitas la asistencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Que tú tienes que sacar espacios, te las tienes que ingeniar. Si tú crees que realmente estás necesitado, quien no está necesitado, hermanos, hay veces le sueles preguntar a la gente, ¿cómo está? Bien. Bueno, le preguntas la semana que viene, ¿cómo está? Bien. Lleva como 10 años preguntándole cómo está y dice que está bien. Tú dices, caray, este es el único que no tiene luchas, es el único que no tiene problemas ni contratiempos, siempre está bien. Nunca se sabe por qué podemos orar por él, jamás. Hermanos, tenemos que tener tiempos constantes de oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Entonces la oración tiene que ver con pedir la asistencia de Dios. Amén. La oración tiene que ver con pedir la ayuda de Dios. A eso se refiere. Y nosotros debemos de aprender a orar para toda ocasión. ¿Cuándo oramos? Cuando damos gracias por los alimentos. En las mañanas al despertarnos, por las tardes, en la noche ya para descansar, cuando hay una petición de parte de algunos hermanos, cuando vemos de alguna manera un accidente, cuando somos tentados, estamos orando, de alguna manera nos comprimimos y vamos al secreto y pedir al Señor que nos ayude. En todo tiempo debemos de estar en un espíritu de oración. ¿Estamos de acuerdo? Nada que ver con ser un fanático. Es que es un fanático, ya para todo quiere arreglarlo en oración. Hermanos, honestamente, sin oración no arreglamos nada, más bien desarreglamos todo. Necesitamos estar constantes en oración. Por eso los invitamos a que se unan a los grupos de oración, hermanos. Porque la oración prácticamente vemos que es variada, hermanos. La oración definitivamente tiene que ser de muy diversas caras, hermanos. Tenemos oraciones de súplica, hermanos. Hebreos 5:7, por favor, si son tan amables, vamos a verlo. El campeón del quebranto, el campeón de la oración, nos deja ver
¿De qué manera tenemos nosotros que estar delante del Padre? Libro de Hebreos, capítulo 5. ¿No trajo su Biblia? Tómela y abra su Biblia. Gloria a Dios. Cuanto más nuestros pequeños deben de aprender a buscar los textos para grabarlos y que puedan tomarlos para orar. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, estamos en los días de nuestra carne, ¿no es cierto? Ofreciendo, ¿cómo? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fíjate nada más todas las facetas por las que pasaba Cristo. Rogaba, te ruego, Señor, por Pedro. Señor, te ruego por Santiago. Y al ver que Pedro se estaba desquebrajando, te suplico por favor que no lo olvides. Ahí estaba suplicando. Y después, al ver que Pedrito como que no se volvía, clamaba, dice, y después le imprimía lágrimas. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta qué enfermiza está tu oración, tú que vas a orar y te duermes? ¿Sí te das cuenta? No está bien. Aquí no hay ningún ejemplo donde diga de alguna manera que la oración a la que se nos invita es la oración de Pedro, Juan y el otro era Jacobo, que fueron con Jesús y se durmieron. No se nos invita a imitar esa oración, ¿o sí? No es esa. La oración que se nos invita es prácticamente tomar todas las formas de oración, porque el propósito es tener la asistencia de Dios. Todas las formas de oración. Hay oraciones públicas, hermanos. Hay oraciones privadas. Hay oraciones secretas. Hay oraciones solitarias. Hay oraciones sociales. Hay oraciones solemnes. Hay oraciones, hermanos, repentinas. Vayamos a ver Jonás capítulo 2, verso 1. La Biblia nos muestra la vida de este profeta y dice la Escritura que estando prácticamente en la ruina, vino una oración repentina. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del infierno. Clamé y mi voz oíste. ¿Cómo fue esa oración? Repentina. Cuando lo arrojaron al mar, ¿tú crees que él estaba esperando ser tragado por un gran pez? No, hermanos. No estaba esperando. Cuando alguien está en su cama y de repente se le sube el chile, ¿tú crees que estaba esperando ser despertado abruptamente? No. Cuando alguien se está de alguna manera sofocando, cuando alguien está de alguna manera impactado, hermanos, viene una oración súbita. Amén. Entonces el apóstol nos está invitando que nosotros, Mateo 18, 19, usemos toda clase de oraciones, hermanos. Capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren juntos, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oraciones súbitas, oraciones sociales, oraciones de acción de gracias, oraciones de confesión de pecados, pero Él siempre quiere que nosotros estemos impregnados de esa necesidad. ¿Sí me explico? Hermano, quiero decirte, si tú eres de los que se levanta sin orar y te pones a hacer tus actividades, tú eres una persona que hoy le tiene que pedir perdón a Dios. Porque estamos viendo, hermanos, que la necesidad de que la asistencia de Dios esté con nosotros. Es muy peligroso salir a la calle, hermanos, sin que la protección de Dios esté sobre de nosotros. Es muy peligroso, es de alguna manera descabellado salir a la calle o estar en la casa sin que la ayuda del Señor esté sobre de nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es importante que hoy cambiemos nuestra actitud. Prácticamente esta sería la última parte de la herramienta de la armadura de Dios. Y es Marcos 6:41, también nos habla de otro tipo de oración. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Fue una oración que hizo no de rodillas, por cierto, estaba de pie, no estaba solo ni secreta. ¿Cuántos había frente a él, hermanos? 5,000, puede ser que lo hizo cuando estaban los 5,000 o los 4,000, dependiendo del contexto. Estaba enfrente de ellos. ¿Era una oración pública o no? Fue pública. Entonces, ¿se pueden hacer esas oraciones o no? Lo que no se puede hacer es ser hipócrita, hacerla para que te vean. No, no la hizo para que lo vieran, lo hizo para que Dios multiplicara los panes y pudieran ser alimentados los demás. Amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el apóstol nos está urgiendo para que nosotros nos mantengamos constantes en oración. Lucas 19:45, Jesús, mejor que nadie que conoce el mundo espiritual, hermanos, sabe, dice ahí capítulo 19 de San Lucas, por favor. Vamos a estar viendo varios textos que nos van a llevar a considerar el estado de ánimo, la posición física, ¿verdad? La situación anímica de las personas. Hay veces nosotros como predicadores estamos aquí adelante, hermanos, y ustedes no saben, pero hay veces no estamos sintiendo muy bonito predicar. Hay veces quisiéramos estar en otro lado, menos estar predicando. Pero aquí no se trata de ver cómo nos sentimos, aquí más bien se trata de agarrar el escudo de la fe y hablar de parte de Dios. Es todo lo que hay que estar haciendo. Entonces, es igual con la oración. La oración no depende de cómo te sientes, no depende de qué dice tu mamá o tu papá, no depende de qué te está diciendo el diablo, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que al doblar nuestras rodillas se empiezan a caer objetos? ¿Les ha pasado? Levante su mano a quien le ha pasado. Hermanos, a mí me solía pasar que al doblar mis rodillas y agachar mi cabeza al suelo, yo sentía literalmente que alguien se estaba encarrerando para darle una buena patada a mi cabeza. Y obviamente, hermanos, es una lucha espiritual, por eso el Espíritu nos está incitando a mantenernos en una perseverancia, en un espíritu de necesidad. ¿Estamos entendiendo? En un espíritu de asistencia de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Hermanos, Dios nos dé experiencias espirituales, Dios abra nuestros ojos espirituales, pero tú no sabes que por las noches pasa la carreta del diablo por esta calle y por cada una de las aledañas, y hermano, va girando sus ruedas lentamente y va con su guadaña y observando prácticamente dónde no está la sangre del cordero para pasar de alguna manera y arrebatar esa alma miserable y llevársela al infierno. Tú tendrías que orar, por eso ese salmo que leías en la mañana, hermano Pedro, ¿recuerdas con el que introdujiste? Ese salmo dice prácticamente, hermanos, habla acerca de la bendición, dice, yo me desperté y Jehová, ¿qué? Me sustentaba. O sea, estamos hablando de que la persona va y ora a Dios y confía su espíritu, alma y cuerpo al Creador. Inclusive le dice, Señor, si hoy se te ocurriera o te placiere venir por mí, solo te pido que me lleves contigo. O sea, está constante pensando y sintiendo que aún hasta en el sueño necesita la asistencia de Dios. ¿Han sido asaltados por espíritus inmundos, por espíritus perturbadores por la noche, hermano? Sí, hermano, hay veces se nos quiere quitar el sueño, hay veces como que, hermanos, a mí particularmente me ha pasado como 2 o 3 veces que de repente entro así como en un estado de desesperación, caray, y me quito la camisa, después me quito la camiseta y después quisiera quitarme la piel. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, digo, ¿a alguien le ha pasado? Amén. Sí, hermanos, y entonces tienes que entrar en un estado de, Señor, ¿pudieras reprender este espíritu molesto que está turbando mi alma? Hermano, y se va. Entonces te das cuenta de la grande necesidad de estar pidiendo la asistencia de Dios. Amén. Dice Lucas 19:45, por favor. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Siguiente verso, 46. Dice, por favor.
diciéndoles juntos, escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa es casa de ¿qué? Hermanos, ¿y no son ustedes la casa de Dios? ¿No son ustedes la habitación del Dios viviente? Entonces, ¿qué tipo de vida deben de llevar? Una vida de comunión, ¿cierto o no? Una vida de influencia, de presencia de Dios. ¿Tiene que ver con el fanatismo? Se le puede decir, fanáticos en todo tiempo tienen que estar orando, más bien ignorantes que no saben cuáles son los principios básicos, no saben realmente cómo viene la estructura, los planos que el eterno Dios del cielo trazó para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es muy importante que nuestros niños sí que canten que Daniel oraba 3 veces al día. Y yo no sé si el profeta Elías también oraba 3 veces al día, pero creo que el corito también dice que el profeta Elías también oraba, ¿verdad? Y que la lluvia caía. Hermanos, pero es importante que nuestros niños obviamente lo vivan. Amén. Que los padres estén constantes sobre de ellos, porque dice ahí que la casa de Dios será llamada casa de oración. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Estamos en este departamento bajo, hermanos, y honestamente entre el cielo y nosotros hay una gran oposición, hay una gran nube, ¿verdad?, gruesa de maldad que impide muchas veces que las oraciones lleguen al trono de Dios. Y es por eso que debemos de estar constantes en esa necesidad. Por tanto, siempre mantengámonos, hermanos, en disposición. ¿A qué se refiere eso de mantenernos en una actitud de disposición? Prestos, firmes, invitados, sobrios. No es que, hoy no voy a orar porque estoy muy cansado. Es cuando más debes de orar porque estás cansado. ¿Cuándo fue cuando David iba a ser asesinado, hermanos, por el gigante? Cuando se cansó, dice ahí, y David se cansó y el gigante estaba a punto de aplastarlo, ¿cierto o no? Entonces, hay veces, entiendo, por la niñez espiritual, pero hay personas que dejan de venir y de repente los encuentran. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué ya no ha ido? Ay, hermano, es que me fue como en feria y la verdad mejor me quedé en mi casa. Ay, hermano, es que el diablo ahora se hizo de las suyas y yo mejor me quedé en mi casa. Hermanos, ¿eso es sabio? Yo pregunto, si nos empieza a faltar el aire, hermanos, nos quitamos la corbata. Bueno, ya no nos la ponemos porque no nos cierra la camisa, ¿verdad? 2, nos desabrochamos la camisa. 3, abrimos las ventanas. Pero cuando nos hace falta el aire no es cuando cerramos las ventanas. No es propio eso, ¿o sí? No, es cuando necesitamos que entre oxígeno. Y es igual cuando estamos problemados, cuando estamos tentados, cuando estamos en una circunstancia particular. La instrucción del Espíritu es: por nada estés afanoso. Antes bien sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y ¿qué? Súplica. Hermano, ustedes tienen un Padre Celestial muy hermoso. Ustedes tienen hermanos, un almacén con respuestas para todas sus necesidades. No cometan el error, hermanos, de encerrarse en su frustración, en su problema, en su pecado, si hubiere pecado. No cometan el error. No, vayan a Cristo y háblenle las cosas. Saquen la carga y póngansela a sus pies. Porque esa es la mejor manera de poder estar en el tenor que Cristo nos demanda. Y obviamente estar en guardia, hermanos. A ver, recuérdenme cada parte de la armadura de Dios. Número 1, a ver. Cinturón de la ¿qué? Sinceridad. 2, o yelmo o coraza de justicia. Coraza de justicia. 3, yelmo o es sandalias del Evangelio. Apresto del Evangelio. 4, el escudo de la fe o el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. 4, escudo de la fe. 5, la espada del Espíritu. Y una más, la oración constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos que estar prestos, tenemos que estar entendidos. Entonces, en esta parte de la armadura, hermanos, entiéndalo, dispuestos a la oración. Vamos a ver Hechos 16, 25. Capítulo 16, verso 25, dice así:
Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas juntos, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando habían dormido 14 horas se pararon entonces bien dispuestos a orar. ¿Dice eso? Cuando no tenían ningún problema ese día, estaban bien inspirados y cantaron la de Él me levantará. No. ¿Cuándo fue cuando ellos estuvieron comunicándose con Dios? Fíjate, a medianoche, hermanos. En la tribulación. ¿Por qué circunstancias estaban pasando? Hermanos, el día de ayer nos fuimos a un evento y después al final cerramos con carreras entre las mamás, los papás, los niños. Hermano, me duele toda la barriga, hermanos, todas las piernas. De verdad quisiera quedarme acostado nada más. ¿Sí? Y estamos hablando de algo que yo voluntariamente hice y estaba yo risa y risa. A estos no, a estos les despedazaron la espalda a garrotazos, hermanos, a latigazos. Y les metieron los tobillos en el cepo. El cepo, hermanos, era como un canalito donde se metían los pies, pero era agua podrida de años, hermanos. Donde las infecciones, inmediatamente una gangrena les pegaba, hermanos. Y las cadenas, imagínate, pegados a la pared y encadenados. ¿En qué posición estaban? Incómodos. No había derechos humanos. No había de que a la cama sin dormir, no, a la cama, sin cenar, no, nada, hermanos. Ahí sencillamente entraban y ¿alguno de ustedes ha entrado a esas partes donde de alguna manera suelen encerrar a la gente, hermanos? A los separos, a una cárcel, hermanos. ¿Cómo huelen esos lugares? Hermanos, son unos olores fétidos, unos olores horribles, hermano. Ratas salen por el excusado, hermano. O sea, es horrible el ambiente. ¿Cómo crees que estaba ese lugar? Pero estos habían aprendido la instrucción, orando en todo tiempo. Amén. ¿Habrán estado desvelados? ¿Cansados? ¿Con hambre? ¿Tentados al desánimo? A lo mejor hasta la amargura, porque si no mal recuerdo en el contexto ellos decían, oye, soy ciudadano romano, ¿no dijo eso? O sea, hasta les habían hecho una injusticia, estaba quizá tentado a la amargura. Pero Pablo sabía una cosa, necesitamos estar en una postura de, necesito que me asistas, Dios. Necesito que me ayudes. Estoy pasando por una circunstancia muy particular y yo necesito que tú me ayudes. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la disposición, hermanos. Y obviamente estás tomando toda la armadura de Dios. Para que puedas estar, ¿cómo? Arrastrando la cobija o firmes. Firmes, convictos, convencidos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelso peso, ¿no dice la Escritura? Es temporal, es pasajera. Ay, es que veo que todos tienen pareja y yo no. Es pasajera. Ay, es que veo que todos tienen una casa y yo rento. Es pasajero. ¿Me explico? Es pasajero. No es para siempre. Pero solo cuando oramos a Dios es cuando somos impregnados de la fortaleza de Dios. Recuerden, hermanos, en el inicio de estos textos se nos dice, fortaleceos en el Señor, ¿no dice así? Y en la potencia de su fuerza. ¿Quién tiene potencia? ¿Quién tiene dinamita? Es Dios, hermano, el que vuela de alguna manera las fortalezas de Satanás. Pero nosotros tenemos que estar en una actitud constante de pedir la ayuda de Dios. O sea, no debe ser el dicho religioso de, ay, estoy con el Jesús en la boca todo el día. No, hermano, no es eso. No es Jesús, María y José. No, es una actitud de necesidad donde tú le pides al Señor su asistencia, su ayuda, porque las circunstancias de la vida son diversas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, para nosotros es muy importante que esto pueda quedar claro, hermanos, porque la oración algunas veces puede ser fuera de sazón.
fuera de tiempo. ¿A qué nos referimos fuera de tiempo, hermanos? Quizás estás ocupado haciendo algunas cosas, hermano, pero en ese momento se nos dice que oremos en el Espíritu, hermanos. Y tenemos que entender que para orar en el Espíritu, nosotros tenemos que estar atentos a los impulsos del Espíritu en nuestro corazón. No sé si me explico. Tú tienes que estar atento a los impulsos del Espíritu en nuestro corazón. Quizás a lo mejor estás en ese momento conduciendo, pero de repente el Espíritu te lleva a meditar en Él, a considerar, a elevar una oración. O te trae la imagen de un familiar y sientes una carga particular. Puedes orillarte unos 5 minutitos y orar por esa persona y después vuelves a tomar tus actividades. Estás lavando, tienes el alterón de ropa y viene el sentimiento de Dios. Bueno, deja un poquito ahí la lavadora, no pasa nada, métete a tu cuarto, ora por lo que el Espíritu te está marcando y regrésate a la lavadora, no pasa nada. No sé si me explico. Es una oración fuera de sazón, donde no es el jueves para orar todos juntos. O no es la madrugada como acostumbras orar, no, pero es que así es el Espíritu, hermanos. Por eso dice que tenemos que estar dispuestos a tener esa actitud de necesidad, hermanos. Génesis 24:12, por favor. A este siervo de Abraham le habían encomendado una misión, conseguirle esposa a Isaac. Y él había enfilado rumbo a la ciudad natal de Abraham. Y en ese momento, hermanos, cuando ya había llegado al lugar donde había vivido Abraham y ahora vivían sus familiares, dice él que las escrituras nos narran que él hace un alto y fíjate lo que hace. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahí está. Y después que hace esa oración, ¿qué es lo que hace? Va al lugar y sigue con su misión. No es que se quedó toda la noche orando. Sencillamente, al ir llegando, el Espíritu lo lleva a orar. Porque recuerden que él iba a buscar esposa para Isaac. Y es más, se fue hasta la cocina porque él dijo: Señor, en cuanto yo llegue, la doncella que me ofrezca agua y que además de eso también para mis mulos, para mis camellos, me ofrezca agua, Señor, esa es la mujer de mi señor Isaac. Hermano, ¿cuál la pidió? Así Dios le contestó. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Pero fue una oración, hermanos, fuera de tiempo, no era la hora de la oración. Sencillamente el Espíritu puso ese impulso en su corazón. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así es que, mis amados hermanos, orar en el Espíritu, Salmo 27:8, tiene que ver con mirar, hermanos, la avidez, mirar, hermanos, la diligencia de el Espíritu en nuestro corazón. ¿Cómo nos lleva a mantenernos en oración, en un estado de oración, hermanos? Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Fíjate lo que está diciendo David. El Espíritu viene y le pone en el corazón una frase. ¿Qué fue lo que le puso en su corazón? Busca mi rostro. ¿Y cómo responde él? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermanos, no nos la vayamos a creer que nosotros somos bien espirituales y la hora, las 2 horas, las 3 horas que podamos orar, las oramos nada más porque a mí me sale lo espiritual. No vayamos a pensar eso, hermanos. ¿Quién se encarga de dar el primer paso? El Espíritu. Él se encarga de dar el primer paso. ¿Sí me explico? ¿Y qué te dice? Busca mi rostro. Busca mi influencia, mi presencia. Entonces, mis amados hermanos, perseverar en oración es nuestra responsabilidad
y tenemos que improvisar, buscar todo tipo de oportunidades para estar orando, hermanos. Para estar orando. Si de repente tu niño se despierta llorando y no te puede explicar, ahí aplica la oración. Si de repente empiezas a percibir, no sé, que hay algún peligro ahí cerca de ti, comienza a orar. Si por las noches vas al baño y percibes a lo mejor cierto temor fuera de lo normal, ora al Señor. Si de repente alguno de los tuyos amaneció con alguna enfermedad o no puede dormir, saca el aceite y úngelo y ora al Señor. ¿Sí me explico, hermanos? En todo tiempo tenemos que mantenernos en un estado de necesidad. ¿No es cierto que a los discípulos los reprendieron cuando ellos no pudieron echar el espíritu inmundo? ¿Qué les dijeron? Señor, ¿por qué no pudimos echarlo? ¿Qué les dijo? Por su falta de, ¿verdad?, de ejercicio espiritual. Porque el mandamiento era en todo tiempo estar orando. Hermano, ya debes de ir pidiendo por ese endemoniado que se te va a manifestar y no va a estar el pastor ahí, nada más va a estar tú solo. Ya debes de ir orando, ya debes de ir preparándote, ya debes de ir buscando textos, grabarlos, meditarlos, estar ya en esa actitud de expectativa, hermano, para cuando se manifieste, hermano, sobre de él. ¿Sí me explico? Para que no vayas a pensar, hermano, que Dios no puede de alguna manera permitirte que tú hagas eso. Dios lo permite. Entonces, mis amados hermanos, San Juan 5:6 nos dice que debemos de improvisar, porque nuestra responsabilidad es mirar los movimientos del Espíritu en nuestro corazón. San Juan capítulo 5, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Hermano, es movido por el Espíritu a ese pórtico, hermanos. Y ahí había un hombre que, ¿cuántos años llevaba ya en esa condición? 38 años, hermanos. No es cualquier cosa. Y el pobre hombre estaba viendo hacia las aguas. La Biblia no nos dice si era un ángel malo o un ángel bueno. Nada más dice que un ángel descendía de año en año y de repente movía las aguas. Y el primero que bajaba era el que quedaba sano. ¿Será que Dios es así, hermanos? ¿Le gusta estar torturando a la gente y nada más una vez por año sana a la gente? Yo creo que ese ángel no era de parte de Dios, hermano. Porque la gente estaba como que idolatrando ese estanque, como que poniendo sus ojos ahí en la sanidad eventual, hermanos. Y por el Espíritu Jesús entiende que ese hombre lleva 38 años y le dice: ¿quieres ser sano? Estaba atento a las impresiones que el Espíritu ponía en su corazón. Amén. Estaba en un estado de oración, de necesidad. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos, ¿qué dice? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Hay tiempos establecidos para la oración, gloria a Dios. La iglesia establece días, horarios para la oración, veladas de oración, ok, gloria a Dios. Pero nuestra forma de pensar es una forma de convicción, donde nosotros sabemos una cosa: yo tengo necesidad en todo tiempo. Yo necesito que Dios esté conmigo. Amén. Romanos 8:26. Dice aquí: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Con gemidos indecibles.
Ya nos dimos cuenta entonces quién es el que produce ese estado de oración continua. Espíritu. Y así como se mete espíritu de homosexualismo, espíritu de endemoniado, inmundo, hermanos, así mismo entra el espíritu en la persona y le produce un deseo por orar. Estaba yo hablando con una jovencita, hermanos, yo creo que sí, ya lleva 1 mes y medio, a lo mejor hasta 2 meses, es mucho. Y me sorprendía que me dice la jovencita, en una total ignorancia, pero en una experiencia viva y real. Me dice, quiero hacerle una pregunta, dime. Es que cuando oro sueño cosas feas. A ver, explícame, ¿cómo que cuando oras sueñas cosas feas? Sí, es que me la paso orando toda la noche y cuando voy a dormir empiezo a soñar cosas feas. ¿Cómo? O sea, ¿te la pasas orando qué? Toda la noche. ¿Toda la noche? Sí. Y luego vuelvo a orar por la mañana. Ah, caray, me llamaba la atención. ¿Tú crees que ella de sí misma va a orar toda la noche? Algo la está tomando. Y puede ir en el camión y ella va leyendo sus escrituras. Es enfermera. Y puede estar en el consultorio y está leyendo las escrituras. Y está dándole testimonio a la gente. Algo le entró. Algo la está gobernando. Porque esa no era su forma de vivir era muy diferente. Entonces hay evidencias cuando el espíritu está dentro de una persona. ¿Sí me explico, hermanos? Así es que cualquier cambio exterior, cualquier circunstancia diversa que se manifieste en nuestra vida cotidiana, hermanos, tiene que de alguna manera no afectarnos en nuestra forma de pensar mientras estemos en esta tierra. No importa lo que pase, yo tengo que mantenerme en un espíritu de oración. Amén. Ayer platicábamos con un varoncito, el cual es impactante, hermanos. Estábamos de alguna manera escuchando lo que él estaba testificando. En abril murió su papá. En junio muere su mamá. ¿En qué mes estamos? Julio. ¿Cuántos meses tiene que sufrió 2 heridas? Junio y abril. ¿Está fresco o no está fresco? Hermano, pero estaba haciendo su trabajo, es traductor. Era un americano el que estaba exponiendo y él estaba traduciendo. Y estaba convicto de la verdad. O sea, hermanos, independientemente de las circunstancias exteriores a nuestra vida, nosotros tenemos que mantenernos en un espíritu de oración. Amén, hermanos. No importa si hoy tienes dinero y mañana quedas en la ruina, tu modo de vivir no debe de cambiar. ¿Me explico? Si hoy estás bien contento con toda tu familia y al rato estás arruinado, tu modo de vivir no debe de cambiar. Hoy tienes salud, mañana tienes enfermedad, no debe de cambiar tu modo de vivir. Hoy apenas tienes para comer, mañana te revelan que tu abuelito te dejó la herencia, no debe de cambiar tu modo de vivir. Pablo decía que oremos, ¿qué? En todo tiempo, con todo tipo de oraciones, hermanos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, observemos, hermanos, y consideremos, regresemos a Efesios para terminar con esto. Capítulo 6, en el verso 18, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense nada más las palabras que usa. Dice que debes de orar en todo tiempo con toda oración. 2 veces repite. Dijimos que la oración es la necesidad de la asistencia de Dios. Amén. La necesidad de la ayuda de Dios. 2 veces te lo repite.
¿Por qué lo repetirá 2 veces? A ver, hermanas, cuando ustedes le marcan 2 veces a sus niñas, a sus niños algo, ¿por qué se lo repiten? ¿Porque están sordos? ¿Por qué se lo repiten? ¿Por qué se lo repites a tu pequeña cuando le marcas algo? Es para que se asegure ella de entender que tú estás. Eso es importante, ¿cierto o no? ¿Por qué le repites, Imelda, a tus niñas? Y para darle peso, ¿sí, no? Para que les quede bien claro, hija, no te vayas a pasar, por favor, la calle, espera aquí a mamá, a papá. Hija, escúchame, no te vayas a... Y ahí está el énfasis. Bueno, el Espíritu está haciendo un énfasis, orando con toda oración. ¿Qué te está diciendo? Créetela, necesitas la asistencia de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Hermano, pero hay a veces algunos de ustedes que ni asisten a la reunión, entonces, ¿se la creerán que sí necesitan la asistencia de Dios? Pues no se la cree. ¿Orará en su casa? Pues menos. Hermano, tienes que creértela. O sea, tienes que entender que necesitas la asistencia de Dios. De hecho, el hecho que no, valga la redundancia, el hecho que no asistas es la evidencia de que no tienes la asistencia de Dios. Porque cuando alguien, hermanos, como un tiempo de mi vida fui taxista, hermanos, y en ocasiones solían hacerme la parada algunos individuos que les veías los ojos así como vidriosos, y a veces iban hasta torciendo las quijadas, como que se les iban de lado. Y dice, ¿me puedes llevar aquí a tal lugar y me regresas? Una ocasión llevé a uno, la primera vez que se me subió, llegó, fue rápido, se bajó, hizo algún movimiento de manos con otro que estaba ahí, regresó, llévame de regreso. Me di cuenta de algo, vino a comprar droga. Posteriormente, cuando me volvían a hacer la parada, ya no los llevaba, hermano. Pues yo sabía una cosa, ¿cuál era la influencia que los traía y los llevaba? ¿A dónde los llevaba ese espíritu? A la droga. Ah, bueno, cuando tú no asistes, eso nos preocupa, porque entonces no es el Espíritu el que te está trayendo a su presencia. ¿Sí me explico? Cuando tú no oras, nos preocupa que no sea el Espíritu el que te lleve a su presencia. Entonces, orando en todo, con toda oración, dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración, y después usa una palabra que es súplica. Dice, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, tú eres impactado por la súplica del Espíritu, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos más. El Espíritu de Dios, ¿qué dice? Intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, el Espíritu suplica y te transmite su sentimiento. Hermano, literalmente se siente lo que Él te transmite. Recuerdo muy bien, hermanos, una impresión que trajo a mi corazón recientemente, y vi a la pequeña y enseguida ¡pum!, trajo una impresión, lo que él sentía, y yo veía a esa pequeña acostada en una cama y desprotegida y en un lugar de mala muerte, y en ese momento mi corazón sintió, hermanos, porque no es la única niña que he visto muchas en la calle, por todos lados, y nunca he sentido eso. Y en ese momento, cuando vi a esa niña, enseguida me impactó, literalmente me vino el quebranto, hermano, comencé a llorar, a suplicar, como nunca antes lo había hecho. Solo veo una cosa, Él te transmite su súplica, y después tú tienes que aprender a reproducirla. ¿Sí me explico? Aunque ya me puso su súplica, ahora yo tengo que suplicar. ¿Pero qué es suplicar? ¿Cómo explicas suplicar, Olguita? Ok, insistentemente. Para ti, Esther, ¿cómo sería súplica? Pedir hasta que me lo den. José, ¿cómo sería súplica para ti? Rogar. Te muestras en un estado de absoluta debilidad, ¿cierto o no? Hermanos, ¿quién tiene el poder suplica? ¿Quién suplica? El que no le queda de otra. El que no tiene cómo. Es ese. Pero imagínate que está necesitado y no suplica. Más bien ves un soberbio, ¿verdad? Es lo que estás viendo. Pero el que tiene la necesidad, la discapacidad, la incapacidad,
¿sabes naturalmente qué va a hacer? Va a suplicar. Entonces el Espíritu nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estate sensible, vigila los impulsos del Espíritu en tu vida. Hermano, hay veces el Espíritu va a traer convicción de pecado. La viejita tenía 75 años y andaba de novia con un viejito también como de 80. Ella 75 y él 80, los dos eran novios. Y de repente el Espíritu le habló a la viejita y le hizo saber, estás en fornicación. Eso no es correcto. Y ella se dio cuenta y le dijo al viejito, necesito que te vayas, no estamos haciendo bien las cosas. Le dijo, oye, piensa en tu vejez, mira, yo te voy a proteger, te voy a mantener. No estás entendiendo. Estamos ofendiendo a Dios. Necesito que te vayas. Después de eso ella le pidió al Señor, déjame ver mi alma como tú la ves. Ella dice que por la noche vino el Señor. Dice, literalmente me mostró como si fuera una película. Todas las escenas de mi vida, todas, desde que yo tenía uso de razón hasta mis últimos momentos me los mostró. Comencé a llorar. ¿Qué vemos ahí? Un impulso del Espíritu. Ella tenía que estar orando con toda oración, con el Espíritu. Y dice que se cayó al suelo, se derribó al suelo en quebranto, comenzó a llorar, entró el yerno y dijo, vieja loca, ¿qué está haciendo ahí borracha? Dice, a mí no me afectó lo que él me dijo. Yo sabía algo, me habían mostrado mi estado espiritual y yo no quería ser la misma. ¿Sí te das cuenta? Necesitas ser sensible. Si Dios te habla en las reuniones, tú no estés pensando qué piensa el que te invitó, qué piensa el de enfrente, el de atrás. No, agárralo, porque no siempre viene eso. Es el Espíritu. Por eso decíamos, orando en el Espíritu es estar atento a los impulsos de mi corazón. A ver, de repente el Espíritu me mostró algo. A ver, yo voy a estar atento. Yo no sé si a ti te habló o no te habló. Si a mí me habló, yo estaré atento. ¿Me explico? Entonces dice ahí, ok, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué es eso de velando, hermanos? A ver, Poncho, ¿qué es eso de velando? Muy bien, al estado. Hablamos de un estado. Que tú estés atento. Despierto, ¿verdad? Que no se baje ese nivel. Esto lo podemos entender muy bien cuando su teléfono empieza a chillar o tiene nada más 2 rayitas. ¿Qué hacen? A cargarlo, ¿cierto o no? Y más si saben que van a salir de viaje, a cargarlo. Hay que cargarlo, porque si no me va a dejar a la mitad. ¿Alguna vez se han quedado sin pila? ¿Qué se siente? Híjole, hermano, no te puedes comunicar. Y sale más caro, les avientas a los de la calle y se tragan las monedas y no te dan ni llamada, mi hermano. ¿Cierto o no? Bueno, en el mundo espiritual es igual. Tú tienes que velar. Cuando sientas que se está perdiendo eso, hermano, tienes que moverte y buscar al Señor y decir, no permitas que se vaya. Yo solía estar todo este día orando, Señor, por diferentes circunstancias, y hoy no sentí esa invitación. Por favor, Señor. ¿Me explico? Es un arma espiritual. Dice, velando en ello con toda perseverancia, y vuelve nuevamente a decir ¿qué? Y súplica por todos los santos, no solamente por ti, sino por los que te rodean. Amén. En ese estado, hermano, estarás firme, estarás espiritual. Jesús va a compartir sus cargas. Jesús te va a hablar cosas muy particulares. Las reuniones no se te harán tediosas, aburridas, monótonas. Literalmente hay veces dice, caray, como que no duró nada. No, duró casi 1:30. Ay, se me fue así la reunión. Sí, porque se conectó tu cargador y tienes línea directa. ¿Me explico, hermano? Esta es parte de la armadura que debemos nosotros usar, hermanos. Y Dios demanda que la uses. Ellos son espirituales, son perversos, están caídos, vienen heridos, tienen rabia, si te muerden te infectan.
Dios te ha dado esta armadura para que enseñes a tus hijos, para que le recuerdes a tu alma, para que en todo tiempo, y obviamente, hermanos, esto lo tienes que vigilar, por eso dice ahí, velando, ¿qué? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué haremos, hermanos, si estoy en un lugar donde se está pagando esto? Pues me tengo que mover. Si es un círculo de amistades que me apaga esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cambiar de círculo. ¿Sí me explico? Si ciertos programas que veo me apagan, hermanos, ¿se han sentido literalmente cómo ciertas cosas que vemos u oímos apagan esto? ¿Sí lo han sentido? Sí lo he sentido, hermano. ¿Cómo estás bien bendecido y de repente ves algo, oyes algo y sientes que se quiere apagar o que se apaga? Caray. Entonces eso ya es un indicio de el espíritu que te está mostrando, eso no me gusta. O quitas eso, o yo me voy. O yo me voy y te quedas con eso. Tú decides. Entonces tú tienes que estar velando que este estado espiritual de necesidad, de asistencia de Dios, esté de continuo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hablar con el Señor. Vamos a pasar a la manera práctica. Gloria a Dios. Porque hasta para poder pedirle perdón a Dios, hermanos, hay que estar en un estado de asistencia de Dios. La Biblia dice que a un corazón humillado, un corazón convencido de que hizo lo malo, el Señor no va a menospreciar. Hoy quiero invitarte, por si tú no estás en un estado espiritual correcto, que tú hoy le puedas pedir perdón al Señor. Si tú no has experimentado esto, que tú le puedas decir, Señor, yo quiero experimentar eso. Si tú has contristado este espíritu, que tú le puedas pedir perdón al Señor y decirle, por favor, regresa. Yo necesito estar en ese estado de necesidad. Llevas ya varios días en que Él te ha estado queriendo levantar y te duermes. Necesitas ya entender que se contristó, se entristeció. Tú necesitas la ayuda de Dios. Tú necesitas que el Señor te asista. Eso es lo que tú necesitas. ¿Sí me explico? ¿Por qué no le hablas al Señor con toda sinceridad? Hermano, si Él te enseña esto, si Él te lo ha hecho entender, ¿es porque te lo quiere dar o no? Claro que te lo quiere dar. Él no te va a estar hablando de cosas que no te quiera dar. Y si te ha hecho entender que de alguna manera no tienes esto, es porque Él sabe el gran peligro bajo el cual te encuentras. Pero lo sabes hacer. De hecho, lo practicas mucho con tus mejores amigos a través de esas formas de tecnología que se han inventado. Tú te comunicas de continuo con ellos, con ellas. A través del teléfono tú estás en contacto directo con ellos. Pasas tiempo platicando. Sabes responder a una necesidad. Hoy tienes que encauzarla bien y entender que la persona con quien más debes de platicar es con tu Creador. Que no es que no tengas que interactuar con otros seres humanos como tú, porque tanto ellos necesitan como tú. Quizás debe de haber un trueque de amistad, un trueque de ideas. Sí, está bien, pero no son ellos con los que más tenemos que invertir tiempo, porque los días son malos y porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Por tanto, Pablo nos incita orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y debes velar en ello con toda perseverancia, suplicando por los demás. No digas, ya no sé qué orar. Hay mucho que orar. Número 1,
aprende a dar gracias por todo. Escúchame. Número 1, abre tus ojos y deja de estar viendo lo que no tienes. Ve lo que ya tienes. Porque si estás viendo lo que no tienes, nunca tendrás una razón para dar gracias. Pero si observas esa salud, si observas esa oportunidad de vida, si observas tus pequeñitos que están a un lado de ti, en tu misma cama, si observas a tu esposa, a tu esposo, si observas a tus hermanos en Cristo, si observas ese trabajo que te da para comer, ese negocio, este país bendito en el cual no se nos prohíbe buscar al Señor, ya hay mucho que agradecer. Amén. Y de entrada ya tendrás un buen tiempo de comunión con Dios. 2. Sí. Aprende a tener presente las promesas de tu Padre. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él te ha prometido, si te deja tu papá o te deja tu mamá, yo te voy a recoger. Él te ha prometido, y cuando andes en el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él ha prometido que todas las cosas van a ayudar para bien a los que le aman. Así es que, teniendo cada promesa apuntada en tu corazón, vas a poder decir: Señor, acuérdate, tú dijiste que si te buscaba a ti primero, el pan, el agua, el vestido vendrían como añadidura. Cumple tu palabra, Dios de Israel, y Él la cumplirá. Señor, tú dijiste que por nada estuviera yo afanosa, que antes bien fuera delante de ti con toda oración, ruego, súplica y acción de gracias, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardaría mi corazón. Cumple tu palabra, Señor, y Él la va a cumplir, porque Él no es mentiroso. 3. Muéstrale tus tentaciones. Señor, hoy fui tentado en el área sexual. Señor, hoy fui tentada en la incredulidad. Señor, hoy fui tentada a la mentira. Guárdame. No permitas que caiga, no permitas que sucumba. Esa es una tercera herramienta para orar. 4. Voltea a ver a los que están alrededor tuyo. A ese anciano que no tiene oportunidad o no tiene seguridad de salvación, ora por él. A ese vicioso que es el terror de la calle, ora por él. A esa persona que te hizo daño, ora por ella. A ese presidente que se quiere postular para dirigir tus intereses, ora por él. A ese Dios el cual su gloria ha sido menoscabada, ora por tu Dios. Ora para que su gloria sea manifestada, para que su reino se extienda. Mantente en un estado de oración. Recuerda, orar es pedir la asistencia de Dios. Hasta para hacer la comida se necesita la asistencia de Dios. Para hacer el quehacer con la asistencia de Dios. Hay quien lo hará porque no le queda de otra, hay quien lo hará a regañadientes, pero hay quien lo hará con mucho gozo y alegría. Hoy reconoce, no tienes esto, pídele perdón. Levanta tu mano ahí en tu lugar y dile: Señor, aquí estoy, no necesito fingir nada, tú me conoces. Quizás no lo sabías, que hoy le puedas decir: yo no lo sabía. Con todo y eso, perdóname, Señor, hoy ya lo aprendí. Hazle saber: Señor, jamás me he acercado para pedirte perdón,
Siempre he levantado mi voz en contra de ti, culpándote por mi situación, culpándote por mi falta de dinero, culpándote por mi falta de felicidad. Pero hoy entendí, Señor, que me debo de acercar a ti para pedirte perdón por todo lo que te he hecho, Señor. Y en esa actitud Él te perdonará. Él es el Padre más amoroso que jamás hayas conocido. Él es tu Creador. Y aunque los hombres no te valoren ni te entiendan, Él te entiende, te valora y te aprecia de corazón. Hablen con Él, entre tanto tocamos un canto, ustedes hablen con Él. Gloria te veo cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Sí, amén. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Sí, amén. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, amén. Gloria a Dios. Quiero ser más como tú. Háblale y dile, ver la vida como tú. Ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Sí, amén. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Y reflejarle al mundo tu amor. Aleluya. Qué cuidado, hermanos, el de nuestro Dios. Sabiendo de nuestra ignorancia, hermanos, nos deja instrucciones de vida eterna, hablándonos en nuestro lenguaje, condescendiendo en nuestro nivel, en nuestra condición, y nos hace ver la oración no como tediosa, no como una carga fastidiosa, sino más bien como un medio para bendecirnos, para protegernos. Nos hace entender lo frágiles que somos y lo poderoso que es Él para cubrirnos, para salvarnos. En una asistencia de Dios continua. No te salgas de ese estado. Aplícalo. Aplícalo. En todo tiempo. Cuando vayas hacia el trabajo, cuando estés sola en la casa, cuando te sientas triste, cuando te sientas alegre, cuando haya metas alcanzadas, cuando haya fracasos, cuando haya risas, cuando haya lágrimas, cuando haya el nacimiento de un nuevo miembro de tu familia, o cuando se presente el deceso de alguno, tú siempre mantente en oración y será notorio que no eres igual que las demás personas. La gente dirá, esta joven, esta madre de familia, este padre de familia no necesita un cigarro, un alcohol, no necesita una aventura pecaminosa para motivarse. Nada más con la fe en su Dios es
fuerte y puede enfrentar lo que sea, porque se mantiene en un estado de oración. Y por qué no decirlo, quedaría incompleta la enseñanza si no aplicamos esto al día de tu muerte. Cuando vayas a ser llamado y estés a punto de abandonar ese cuerpo, si tú eres una persona de oración, aún en tu lecho de muerte podrás elevar tu voz y decirle: ven por mí. Todo este tiempo he vivido en tu presencia y quiero pasar a la eternidad para seguir viviendo contigo. ¿Sí me explico? Pero imagínate que no eres una mujer, un hombre de oración, y al final querrás invocarle, pero no sabes lo que es la asistencia de Dios, porque siempre la rechazaste. No sabes lo que es suplicar, porque siempre fuiste soberbio o soberbia. No sabes lo que es orar por los demás, mucho menos podrás orar por ti, porque siempre viviste en una vida de egoísmo. Hermano, hermana, orando en todo tiempo, dice la Escritura. Tómalo. Que cualquier cosa, no sé por qué. Háblale al Señor. Señor, tú me tocas. Háblale, arregla lo que tengas que arreglar. No sé por qué en mí tú te fijas. Así es, díselo. Pero sí sé Qué hermoso el Señor se fijó en ti. que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Y es que fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gracias sean dadas a Jesús, que nos da la victoria, hermanos. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Toda esta instrucción es posible gracias a que Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Y Él tiene cuidado y nos pastorea. Él tiene cuidado y vigila por nuestras almas. Hermanos, tomen esta palabra y recíbanla como de parte de quien viene, como de parte de Dios. No es de hombres, es la palabra de Dios. Guárdenla en su corazón y ella efectuará los cambios necesarios en nuestras vidas. ¿Amén? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu instrucción. Queremos valorarla, queremos retenerla, queremos ser un pueblo, Señor, cuya casa es casa de oración. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Nuestras circunstancias son muy variadas, muy distintas, pero Señor, nuestra necesidad es la misma.
Por tanto, Señor amado, te pedimos que esto quede establecido en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Jesús.